Buenas tardes, queridos radio oyentes del Facebook y gente que estudia y que quiere estudiar la Biblia. Buenas tardes para todos. Les seguiría diciendo, Evangelio sin el Espíritu Santo no es Evangelio. Mientras le prediquen a usted un Evangelio a estilo testigo de Jehová o testigo mormón o testigo religión, no hay Evangelio. No hay Evangelio sino puro directamente con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted como persona comienza a querer saber cuál es el verdadero Evangelio, comienza a leerse Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 en adelante. Ese es el verdadero Evangelio. Entonces, cuando usted entiende qué es el Evangelio es por el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí está la pregunta del millón. Hablamos claramente de Jesucristo, pero hay gente que tiene a Jesucristo como el gran profeta, como el que en realidad vino al mundo a darnos un ejemplo de vida, como que no es Dios. Pero si Cristo para ustedes no es Dios, coman y beban y acuéstense a dormir, como les dijo Pablo. Porque si Cristo no es Dios, comamos y bebamos y mañana moriremos. Primero que todo, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí una virgen dará a luz y tendrá un hijo y se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel mientras aprenda a discernir lo bueno y lo malo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, 7, 8 y 9 dice, de lo dilatado del imperio, refiriéndose directamente a Jesucristo, lo que ha nacido, el Rey, porque nos ha sido dado, Hijo nos ha sido dado, y lo principado de su imperio, y todas las cosas que vienen ahí no tendrán límites ni fin. Entonces, cuando vemos esto, llegamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, he aquí una virgen dará a luz y tendrá un hijo, y su hijo se llamará Jesús, que él salvará a mi pueblo de los pecados. Pero a usted no le parece como raro que diga esto, que primero Jesús y ahora después de que pasa al versículo 23 dice, he aquí una virgen dará luz y tendrá un hijo y su nombre será Emanuel, que traducido es Dios con nosotros? Ahí tenemos completamente un comienzo, y un comienzo completamente bien. Hay gente que especula que Jesucristo antes de los 30 años hizo milagros, hizo de todo. Por lo menos había uno que decía que él tumbaba pajaritos y volvía y los levantaba. Y, vea, eso no registra la Biblia. La Biblia registra nomás el nacimiento de Jesús y registra cuando Jesús se les perdió a los padres y se metió a los 12 años en medio de los magistrados a hablarles palabra de sabiduría. Entonces, vemos ahí llegamos completamente anunciando. Cuando llegamos al primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, habla del verbo. Primero era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El versículo 10 de ahí del mismo Juan 1 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla del Padre y habla del Hijo, y este es el misterio, que son poquitos los que entienden que es un misterio. Un misterio era lo que no se sabía ni se entendía desde el Antiguo Testamento, pero ahora ha venido a ser revelado, porque eso habla de Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Ahora ha venido a ser revelado. Cuando usted lee Romanos capítulo 9 versículo 5 dice, ¿quiénes son los profetas? Los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Primera de Timoteo capítulo 3, 16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y recibido arriba en gloria.
Cuando vemos esto, ¿quién fue manifestado en carne? Dios fue manifestado en carne, ahí lo está diciendo. Si usted llega al capítulo 5 de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que crea que Cristo no es Dios, está frito, porque en el único que hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos que Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, no hay más, no hay más. El versículo 17 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, y hoy vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces, no hay ninguna duda, y no solo eso, en el Antiguo Testamento está diciendo, yo soy Dios y no hay otro Dios, y de una vez da la cita bíblica de Romanos, capítulo 11, versículo 14, dice, porque ante Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice, y estamos en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todas las citas bíblicas de Jesucristo se ven ahí al pie de la letra, comenzando desde Isaías, es la promesa, pero la promesa viene completamente de Génesis 3:15. Los profetas, los jerarcas y todos se dieron cuenta que mientras Cristo no hubiera subido al cielo, nadie podía subir al cielo. Todos los muertos del Antiguo Testamento estuvieron completamente en un lugar al frente del Hades, que era un lugar bien tranquilo, pero el Hades sí era en confusión. Eso lo encuentra en el capítulo 16, versículo 19, que dice, el rico y Lázaro. Entonces, cuando usted comienza a ver que la Biblia tiene las preguntas y tiene las respuestas, ella se interpreta solita. Entonces, ¿por qué podemos decir que Cristo no es Dios? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y cuando en Génesis 3:15 dice, y la mujer, entre la serpiente y la mujer habrá una enemistad. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dice a la culebra. A Satanás, porque Satanás era la culebra. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta realidad de la vida, viendo claramente que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, pero Él se tuvo que manifestar como hijo, porque qué tal si Él hubiera dicho soy Dios. Si los mismos fariseos en el capítulo 8, Él les dijo, ¿por qué me vas a apedrear? ¿Qué cosa he hecho para que merezca que me apedren? Ellos le dijeron, porque tú siendo un hombre te haces como si fueras Dios. Y él le dijo, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois hijos de Dios, no sois hijos de vuestro Padre, sino del diablo, y las cosas del diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Eso fue el capítulo 8, versículos 43 y 44. Entonces, ahí fue donde cometieron los fariseos el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tienen reversa, porque ahí mismo dijeron, no decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Él le dijo, no tengo demonio, he venido de mi Padre. Cuando usted encuentra a Juan capítulo 3, versículo 16, dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El que ha creído ya ha sido salvo, mas el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿No le parece eso como una situación muy definida de Dios? Pero todo el mundo vive pensando que Dios es un títere, que hoy porque me porté bien, Él me apunta bien allá, y mañana que me porté mal, entonces Él me borra. No, Dios sabe a quién predestina y a quién no ha predestinado. Y la predestinación es desde antes de la fundación del mundo. Porque si usted se lee Efesios capítulo 1, versículo 4, comienza a entender la predestinación.
Y si de pronto lee Romanos capítulo 8, versículo 29, de ahí para allá hasta llegar hasta el 37, se va a dar cuenta usted clarito que no hay vuelta de hoja. La predestinación es como la luz del día. Cuando dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, claramente la ley no puede hacer lo que Cristo hizo. Todos los que predican la ley de Moisés están completamente atrasados y no tienen la verdad. La ley nos fue dada para nosotros, ¿para qué? Para poder ver la claridad del pecado. Es un ayo para nosotros podernos ayudar a entender qué es malo y qué no es malo. Entonces, cuando usted como persona comienza a estudiar las escrituras y a ver las citas bíblicas, eso no es lo que diga usted, ni lo que diga el otro, ni lo que... No, es lo que dice Dios en su palabra. Y cuando Dios se manifestó en su palabra, el único que puede darnos vida eterna es Él. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y nosotros estando muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice, y Él fue el que nos dio vida y llevó nuestros pecados y clavó el ata que había contraria sobre nosotros para que nosotros fuéramos santos delante de Él. No me venga con días de fiesta y días de reposo, luna nueva. Todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era lo que había de venir? Jesucristo. Entonces, cuando usted como persona busca, ¿y quién es Jesucristo? Él dice Jeremías 9:24. Deben de preocuparse por entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. El único yo soy es Jesucristo. Se lo dijo a Moisés en el capítulo 3 de Éxodos, se lo dijo a Moisés y le dijo, si los hijos de Israel me dicen, si los hijos de los hebreos me dicen que quién me envió, dile que yo soy, los envió. Y cuando llegó al capítulo 19, que fueron a buscarlo a Getsemaní, le dijeron, él les dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Y todos cayeron sentados al piso. Cuando él les dijo, yo soy, el único yo soy es Jesucristo. Por eso es que dicen, si usted, él le dijo, si el que me quiere seguir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros nada somos, nada somos. Y ayer creo que le repetí el versículo en Isaías 64:6. Dice que nosotros somos como suciedad delante de Dios y nuestras obras como trapos de inmundicia. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nuestra suciedad, es cuando vemos la claridad verdadera de que Él es el Todopoderoso. Él es unisciente, unipresente y unipotente. Esos tres atributos no los tiene sino Él. Pero ¿a dónde el hombre ha perdido el año? Donde quiere poner a Dios como si fuera verdaderamente un hombre como nosotros. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Alguien que no lo crea y me quiera mostrar a dónde es que dice que Jesucristo no es Dios, estoy completamente para mostrarle todos estos versículos y darle a entender que mientras no haya sido Jesucristo bautizado y lleno del Espíritu, no hubiera habido evangelio, porque Él también vino como hombre, pero cuando fue completamente tomado por el Espíritu Santo, llegó a ser, primero fue Jesús y después fue Jesucristo. Y después de Jesucristo, automáticamente vemos que fue el único que hizo la gracia. Él lo mataron, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Entonces, cuando Él resucitó al tercer día, estamos nosotros viendo que el único que pudo tener poder para poner su vida y para volverla a tomar fue Él. Y eso lo consigue en Juan capítulo 10, versículo 18. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque Él habla el Padre para que nosotros aprendamos a tenerle temor al Padre. Pero en Apocalipsis ya Él le dice, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y hoy vivo por los siglos de los siglos. El Señor Dios Todopoderoso es Él, el único que pudo abrir los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis. No había nadie, dice Juan, yo lloraba mucho porque no había quien fuera digno de abrir los sellos. Cuando me dijeron no llores, el león de Judá,
de la tribu de Judá, Él es el único que puede abrir los sellos. Entonces ahí estamos nosotros completamente diciéndole, todo el que quiera preguntar o aportar o hacer, aquí estamos al frente, al pie del cañón, no con pensamientos de humanos, porque a la Biblia le metieron pensamientos humanos y completamente quedamos mal, porque el pensamiento de nosotros en la Biblia está nulo, no sirve. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos enseña a nosotros, ahí estamos completos. El que quiera una pregunta, que quiera participar aquí en algo, estamos listos para estudiar, pero con la espada del Espíritu y respetando la palabra de Dios.